Hola, bienvenidos al resumen del tercer y último día de la fecha 3 del Mundial Sub-17 2025. La fase de grupos llega a su cierre más emocionante y decisivo, donde cada resultado termina de definir el futuro de las selecciones. En este video repasaremos las tablas actualizadas de todos los grupos, de la ALL, y además te mostraremos cómo se jugarán los 16avos de final. Sigue con nosotros hasta el final, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, y cuéntanos en los comentarios cuál es tu selección favorita para ganar este Mundial Sub-17. En el cierre del grupo A, Italia confirmó su papel de favorita con una nueva exhibición, venció 3-1 a Sudáfrica en la tercera jornada y completó una fase de grupos perfecta, ganando sus 3 partidos con autoridad. En el otro encuentro, Bolivia y Qatar no pasaron del empate 0-0 en un duelo trabado y con pocas emociones. De esta manera, la clasificación final deja a Italia como líder absoluto con 9 puntos y una diferencia de +7. Sudáfrica ocupa el segundo lugar con 4 puntos y balance neutro. Qatar termina tercera con 2 unidades y diferencia de -1, pero sin opciones de avanzar como una de las mejores terceras, mientras que Bolivia cierra el grupo en la última posición con solo un punto y un saldo de -6, despidiéndose del torneo sin victorias. El cierre del grupo B dejó pura emoción. Japón se impuso 2-1 a Portugal en un duelo directo por el liderato, sellando su clasificación como primero del grupo. Al mismo tiempo, Marruecos protagonizó una goleada histórica de 16-0 frente a Nueva Caledonia, intentando mejorar su diferencia de goles y mantener vivas sus aspiraciones. Con la fase de grupos finalizada, Japón lidera con 7 puntos y una diferencia de +3, seguido por Portugal con 6 unidades y un destacado +10, ambos clasificados a los 16avos de final. Marruecos, con 3 puntos y un notable +8, se mantiene con opciones de avanzar entre los mejores terceros, mientras que Nueva Caledonia cierra el grupo con un punto y un duro -21, despidiéndose del Mundial Sub-17. El grupo C tuvo un cierre contundente. Senegal arrasó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos y aseguró su pase directo a los 16avos, confirmando el gran nivel que mostró durante toda la fase. Al mismo tiempo, Croacia se impuso 3-1 a Costa Rica en un duelo intenso que también le dio la clasificación. Así, la tabla definitiva deja a Senegal como líder con 7 puntos y un +6 de diferencia. Croacia termina segunda con los mismos 7 puntos y un sólido +5, avanzando sin complicaciones. Costa Rica, con solo un punto y un -3, prácticamente queda fuera, mientras que Emiratos Árabes Unidos, con un punto y -8, se despide del torneo sin poder sumar victorias. El cierre del grupo D dejó una jornada decisiva. Argentina confirmó su dominio absoluto con una goleada aplastante de 7-0 sobre Fiji, completando una fase de grupos perfecta con 3 victorias. Por su parte, Bélgica superó 2-0 a Túnez en un enfrentamiento directo que terminó de definir las posiciones. Al concluir la fase, Argentina se mantiene como líder indiscutible con 9 puntos y una diferencia de +9, reforzando su candidatura al título. Bélgica ocupa el segundo lugar con 6 unidades y un notable +8, avanzando con autoridad a la siguiente ronda. Túnez, con 3 puntos y un +3, todavía sueña con clasificar como una de las mejores terceras, mientras que Fiji cierra el grupo sin puntos y un duro -20, quedando fuera del Mundial. La última fecha del grupo E definió por completo el panorama de la clasificación. Venezuela confirmó su gran momento al superar 4-2 a Haití en un encuentro vibrante y lleno de emociones. Al mismo tiempo, Inglaterra impuso su jerarquía con un sólido triunfo 3-0 sobre Egipto, asegurando su lugar entre los mejores. Con el cierre de la fase, Venezuela se queda con el primer puesto con 7 puntos y una diferencia de +5, demostrando una notable regularidad a lo largo del torneo. Inglaterra se queda con el segundo lugar con 6 unidades y un poderoso +7. Egipto termina tercero con 4 puntos y diferencia neutra, quedando bien posicionado para avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que Haití, sin puntos y con un -12, se despide del torneo. El grupo F cerró su fase de grupos con una jornada determinante. Corea del Sur logró una victoria importante al imponerse 3-1 sobre Costa de Marfil, mientras que Suiza venció con autoridad 3-1 a México en el encuentro que definió el liderato. De esta manera, la tabla final deja a Suiza en la primera posición con 7 puntos y una diferencia de +5. Corea del Sur termina segunda con los mismos 7 puntos y un +3, accediendo directamente a la siguiente fase. México se ubica en el tercer lugar con 3 unidades y una diferencia de -2, aunque el saldo es desfavorable, aún conserva posibilidades de clasificar entre los mejores terceros. Costa de Marfil, por su parte, cierra el grupo con 0 puntos y un -6, quedando eliminada del torneo. El grupo G llegó a su cierre con una jornada vibrante y llena de emociones. Alemania mostró su versión más dominante al golear 7-0 a El Salvador, firmando una actuación impecable y asegurando el liderato. Mientras tanto, Colombia dio la sorpresa al vencer 2-0 a Corea del Norte en un duelo clave que terminó por definir la clasificación final. De esta forma, Alemania cierra la fase como líder con 5 puntos y una diferencia de +7. Colombia se queda con el segundo lugar, también con 5 puntos y un saldo de +2, accediendo de forma directa a la siguiente ronda. Corea del Norte cae al tercer puesto con 4 puntos y un +3 en la diferencia, lo que aún la mantiene bien posicionada para avanzar como una de las mejores terceras. El Salvador, último con un punto y un -12, queda fuera de la competición. El grupo H cerró su participación sin grandes sorpresas, ya que los puestos de clasificación estaban prácticamente definidos. Brasil y Zambia, que llegaban como líderes, empataron 1-1 en un duelo que confirmó su dominio en la zona y su clasificación directa.
Indonesia, por su parte, cerró su campaña con una victoria 2-1 sobre Honduras, un resultado que le permite escalar al tercer puesto, aunque con pocas posibilidades de avanzar entre los mejores terceros. La tabla final deja a Brasil en lo más alto con 7 puntos y una diferencia de más 11, reafirmando su poder ofensivo. Zambia también termina con 7 unidades y un saldo de más 5. Indonesia finaliza tercera con 3 puntos y una diferencia de menos 5, mientras que Honduras se despide sin unidades y con menos 11, cerrando su paso por el torneo. La última jornada del grupo I consolidó el liderazgo de Estados Unidos. La selección norteamericana venció 1-0 a la República Checa en un partido muy disputado. Por su parte, Burkina Faso cumplió con su tarea al imponerse 2-0 a Tayikistán, asegurando su clasificación. Con estos resultados, la tabla definitiva del grupo I queda de la siguiente manera. Estados Unidos termina como líder invicto, con 9 puntos y una diferencia de goles de más 3, garantizando su pase directo a los 16avos de final. Burkina Faso asegura el segundo puesto con 6 puntos y una diferencia de más 2, obteniendo también su clasificación directa. República Checa finaliza en el tercer lugar con 3 puntos y una diferencia de más 3. Sus números la dejan en una posición muy favorable para avanzar como uno de los mejores terceros. Por último, Tayikistán se despide sin sumar puntos y con una diferencia de menos 8. El grupo J cerró su fase con una jornada llena de goles y emociones. Uzbekistán firmó una actuación brillante al golear 6-1 a Panamá, escalando posiciones y asegurando su clasificación. Mientras tanto, Irlanda y Paraguay empataron 0-0 en un partido parejo que terminó favoreciendo a ambos en la tabla. Con estos marcadores, la clasificación definitiva del grupo J es la siguiente. Irlanda termina en el liderato invicto con 7 puntos y una diferencia de goles de más 4. Uzbekistán se queda con el segundo puesto con 6 puntos y una diferencia de más 5. Paraguay finaliza en el tercer lugar con 4 puntos y una diferencia de 0. Sus 4 puntos y su saldo neutro lo posicionan de manera excelente para avanzar como uno de los mejores terceros clasificados. Panamá se despide sin sumar puntos y con una diferencia de menos 9, quedando en el fondo de la tabla. El grupo K protagonizó el desenlace más parejo del torneo, con resultados que cambiaron la tabla por completo. Chile logró su primera victoria al superar a Canadá por 2-1. La gran sorpresa fue la derrota de Francia ante Uganda por 0-1, lo que generó un empate de puntos sin precedentes. Con estos resultados, la clasificación definitiva del grupo K es histórica, con todos los equipos empatados a 4 puntos. Francia finaliza como líder con 4 puntos y una diferencia de goles de más 1, clasificando directamente. Canadá se asegura el segundo puesto, también con 4 puntos y una diferencia de 0, y con 3 goles a favor, logrando su cupo directo. Uganda ocupa el tercer lugar con 4 puntos y una diferencia de 0, pero con 3 goles a favor, obteniendo una posición fortísima para avanzar como uno de los mejores terceros. Chile se queda en el cuarto puesto, también con 4 puntos, pero con una diferencia de menos 1. Su saldo de goles lo deja eliminado del torneo. La última jornada del grupo L confirmó el dominio de un líder y definió al segundo clasificado. Mali venció a Arabia Saudita por 2-0 en un choque directo por la clasificación. Por su parte, Austria confirmó su campaña perfecta con una victoria de 4-1 sobre Nueva Zelanda. Con estos marcadores, la clasificación definitiva del grupo L es la siguiente. Austria finaliza la fase de grupos con un rendimiento impecable de 9 puntos y una excelente diferencia de goles de más 7, asegurando el liderato. Mali se queda con el segundo puesto con 6 puntos y una diferencia de más 2. Arabia Saudita queda en el tercer lugar con 3 puntos y una diferencia de menos 2. Sus 3 puntos le dan una remota esperanza de avanzar como uno de los mejores terceros, aunque su diferencia de goles es un obstáculo. Nueva Zelanda se despide sin sumar puntos y con una diferencia de menos 7, cerrando la tabla. Con la fase de grupos oficialmente concluida, el panorama del Mundial Sub-17 2025 queda completamente definido. 32 selecciones continúan en la lucha por el título, las 24 que avanzaron de forma directa como primeras y segundas de cada grupo, junto con las 8 mejores terceras, que lograron su clasificación tras una batalla reñida hasta el último minuto. Ahora sí, todo está listo para los 16avos de final, donde comienza la verdadera fase de eliminación directa. A continuación, te mostramos cómo quedaron los cruces de los 16avos de final, con enfrentamientos imperdibles entre selecciones poderosas y revelaciones que buscarán seguir haciendo historia en este Mundial Sub-17. Comenzando por el lado izquierdo del cuadro de los 16avos de final, el primer enfrentamiento será Argentina, líder del grupo D, versus México, tercero del grupo F. El segundo cruce enfrentará a Portugal, segunda del grupo B, ante Bélgica, segunda del grupo D. El tercer enfrentamiento será entre Suiza, primera del grupo F, y Egipto, tercero del grupo E. El cuarto partido tendrá a Irlanda, primera del grupo J, frente a Canadá, segunda del grupo K. El quinto enfrentamiento enfrentará a Estados Unidos, líder del grupo I, contra Marruecos, tercero del grupo B. El sexto cruce enfrentará a Zambia, segunda del grupo H, ante Mali, segunda del grupo L. El séptimo partido será entre Brasil, líder del grupo H, y Paraguay, tercera del grupo J. El octavo enfrentamiento cerrando el lado izquierdo del cuadro será Francia, líder del grupo K, versus Colombia, segunda del grupo G. Ahora vamos a repasar los enfrentamientos del lado derecho del cuadro de los 16avos de final, donde se definirán las selecciones que avanzarán a los octavos de final. Cada duelo será crucial, y los equipos buscarán imponerse para continuar su camino en este emocionante Mundial Sub-17.
Comenzando por el lado derecho del cuadro de los 16avos de final, el primer enfrentamiento será Austria, segunda del grupo L, frente a Túnez, tercera del grupo D. El segundo cruce enfrentará a Corea del Sur, segunda del grupo F, contra Inglaterra, segunda del grupo E. El tercer partido del lado derecho enfrentará a Venezuela, líder del grupo E, y Corea del Norte, tercera del grupo G. El cuarto duelo será entre Japón, líder del grupo B, y Sudáfrica, segunda del grupo A. El quinto enfrentamiento tendrá a Italia, líder del grupo A, contra República Checa, tercera del grupo I. El sexto partido enfrentará a Croacia, segunda del grupo C, ante Uzbekistán, segunda del grupo J. El séptimo duelo será Senegal, líder del grupo C, contra Uganda, tercera del grupo K. El octavo y último enfrentamiento del lado derecho del cuadro enfrentará a Alemania, líder del grupo G, contra Burkina Faso, segunda del grupo I. Y así concluye el resumen del tercer y último día de la fecha 3 del Mundial Sub-17 2025. Con la fase de grupos oficialmente finalizada, el panorama está completamente definido, 32 selecciones avanzan a los 16avos de final, incluyendo a las primeras y segundas de cada grupo, junto con las 8 mejores terceras que lograron su clasificación tras una intensa batalla. Si te ha gustado este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir al tanto de todos los análisis de la fase eliminatoria.